Hay personas que me escriben pidiendo que no revele su nombre completo, y hay otras que me piden específicamente que sí lo haga, que quieren que su historia circule con su nombre porque sienten que eso les da un poco de control sobre algo que les quitó mucho. Marcos es de los segundos. Tiene 52 años, es músico y vive en Buenos Aires. Me escribió hace 3 semanas con una historia que, según sus propias palabras, lleva 8 años cargando solo. Si alguna vez tuviste algo que cargar solo durante demasiado tiempo, ya sabes lo que pesa eso. Marcos habla de un violín, de lo que encontró dentro de ese violín, y de lo que llegó con él a su apartamento una noche de marzo hace 8 años, y que tardó mucho más en irse. Esto es lo que me contó. Llevo tocando el violín desde que tengo 9 años. No lo digo para presumir ni para establecer credenciales. Lo digo porque es importante entender que conozco los instrumentos de la manera en que uno conoce las cosas que ha tenido entre las manos durante décadas. Conozco su peso, su temperatura, el sonido específico que hace cada uno cuando lo afinas y cuando lo destemplas, la manera en que el barniz envejece y la manera en que la madera responde al clima. He tenido entre las manos violines del siglo XVIII y violines fabricados la semana anterior, y puedo decirte diferencias que no están escritas en ningún manual, sino en las yemas de los dedos. Con esa experiencia encima llegué a la Feria de Instrumentos de San Telmo en un sábado de marzo, sin ningún plan particular más que mirar, y volví a casa con el Guarneri. Así lo llamé desde el principio, aunque no era un Guarneri. Era imposible que fuera un Guarneri. Un instrumento de esa casa vale lo que yo no ganaré en varios años de trabajo, y lo que me pidió el hombre que lo vendía era una cantidad que yo podría pagar sin que me temblara la mano. Pero tenía algo en la madera que me recordó a los Guarneri que había tenido la suerte de ver de cerca en mis años de estudio. Una profundidad en el tono del barniz, una asimetría en las Fs, que parecía hecha por alguien que entendía que la imperfección calculada es su propio tipo de perfección. Le pregunté al vendedor de dónde venía. Él dijo que lo había recibido en parte de pago de algo, que no sabía su historia, que si yo quería lo compraba y si no lo dejaba. Lo compré. El hombre no me dio estuche. El violín estaba envuelto en una tela oscura, suave, del tipo que se usa para instrumentos viejos. Lo desenvolví ahí mismo para revisarlo. La madera estaba en buen estado, las clavijas respondían bien. El puente estaba ligeramente torcido, pero era un ajuste menor. Había algo adentro. Lo vi al inclinar el instrumento hacia la luz. Un papel, doblado, encajado detrás de la barra de armonía. Intenté sacarlo con los dedos sin lograrlo. El vendedor, que ya me había olvidado, me miró un segundo cuando lo incliné. Le pregunté si sabía qué era ese papel. Él dijo, no lo saqué. Usted haga lo que quiera. Me llevé el violín a casa. Esa noche, con luz buena y una pinza larga de relojero, saqué el papel. Era un documento, escrito a mano, en una letra que reconocería como de principios del siglo XX, sino antes, en español con algunas palabras que ya no se usan o que se usan diferente. No tenía fecha. Estaba firmado con un nombre que no voy a repetir aquí porque hay cosas de las que aprendí que es mejor no repetir ni escribir. Era una especie de declaración, que el autor, el firmante, cedía algo al instrumento. Sus palabras eran confusas en partes, pero el sentido general era ese: una entrega, algo dado a cambio de algo recibido. Las últimas líneas decían, y estas sí las copio con exactitud porque las tengo grabadas: lo que vive en la madera es mío mientras yo viva. Cuando yo no esté, es suyo. Que el que lo toque sepa que no está solo. Guardé el papel. Me dije que era una curiosidad histórica, el tipo de cosa que un músico excéntrico de otro siglo había metido adentro de su instrumento como declaración artística o como broma privada. Me fui a dormir. Esa noche soñé con música. No era una melodía que yo conociera ni que hubiera compuesto. Era algo que venía de afuera del sueño, si eso tiene sentido. Una música que yo escuchaba pero no tocaba, que llegaba desde algún lugar detrás de las imágenes del sueño como una pista de audio separada. Era hermosa, hay que decirlo, de una manera que me generaba algo entre admiración y malestar, como la belleza de ciertas cosas que uno intuye que no debería encontrar bellas. Me desperté a las 3 de la mañana. El apartamento estaba en silencio.
Me serví agua en la cocina y de regreso al dormitorio pasé por la sala donde había dejado el violín sobre la mesa del comedor. Me detuve. El violín estaba en el mismo lugar donde lo había dejado, pero las clavijas estaban en posiciones diferentes. No todas, solo dos, las del mi y el la. Las había afinado esa tarde y ahora estaban movidas. No mucho, pero lo suficiente para que la afinación estuviera ligeramente alterada. Me dije que los cambios de temperatura nocturna podían mover las clavijas de un instrumento viejo. Es cierto que eso pasa. Me dije que era eso. Volví a la cama. Cerré los ojos. Y escuché, durante quizás 2 segundos, desde la sala, una nota. Solo una. Larga, sostenida, del registro del mi. Me quedé inmóvil durante varios minutos. No repetida. Solo esa nota, suspendida en el silencio del apartamento, y luego nada. Al día siguiente llamé a mi hija Rebeca. Ella vive sola a pocas cuadras de mi apartamento y trabajamos juntos con frecuencia, ella como pianista, yo como violinista, en pequeños conjuntos y eventos privados. Le conté lo del violín nuevo, lo del papel adentro, lo de la nota de la noche. Ella me escuchó con la mezcla de cariño e impaciencia que usa cuando cree que estoy siendo dramático. Me dijo que la nota probablemente fue una contracción de la madera, que los papeles viejos dentro de los instrumentos eran más comunes de lo que parecía, y que si el instrumento sonaba bien lo aprovechara. Le di la razón. Colgamos. Pero empecé a tocar el violín esa misma tarde, y lo que salió me detuvo. Era perfecto, y eso, para alguien que lleva más de 4 décadas tocando, tiene un significado específico. No es que yo toque mal, no es modestia falsa, sino que hay un nivel de técnica en el que uno sabe con exactitud los límites de sus propias manos, lo que puede producir y lo que no. Y ese día, con ese instrumento, yo estaba produciendo algo que estaba más allá de mis límites habituales. Pasajes que normalmente me costaban los estaba ejecutando con una fluidez que no era mía. Matices que tardé años en desarrollar llegaban solos, sin pensarlos. Era como si el instrumento supiera a dónde quería llegar antes de que yo lo decidiera. Toqué durante 3 horas seguidas. Cuando paré me di cuenta de que no había parado por cansancio, sino porque algo adentro del instrumento, o de mí, o de los dos, decidió que era suficiente por ese día. Esa sensación, la de que la decisión no fue del todo mía, fue lo primero que me produjo una incomodidad real y sostenida. Durante la semana siguiente toqué todos los días. La música que salía seguía siendo extraordinaria. Empecé a componer piezas que me sorprendían mientras las tocaba, como si las recibiera en lugar de crearlas. En los 30 años que llevo componiendo nunca me había pasado algo así con tanta consistencia. Una música que llegaba completa, sin el trabajo de construcción que normalmente implica, sin las versiones y correcciones y descartes. Solo llegaba. Y era buena. Era mejor que cualquier cosa que yo hubiera hecho antes. Pero el apartamento empezaba a sentirse diferente. Es difícil de describir con precisión. No era que algo hubiera cambiado físicamente. Los muebles estaban en su lugar, la temperatura era normal, no había olores extraños ni ruidos. Era algo más en el ambiente, en la calidad del aire, como cuando uno entra a un cuarto donde 2 personas acaban de tener una conversación tensa y ya se fueron. El mueble está, la silla está, pero algo del intercambio persiste en el espacio. Así se sentía mi apartamento, como si siempre hubiera alguien que acababa de salir o estaba a punto de entrar. Celso, mi vecino del piso de abajo, me tocó el timbre un martes por la mañana. Era un hombre de unos 60 años, jubilado, tranquilo, del tipo de vecino que uno tiene durante años sin saber su nombre y luego descubre que es la persona más razonable del edificio. Me dijo que quería decirme algo, pero que no sabía cómo lo iba a tomar. Le dije que lo dijera. Él me dijo que la noche anterior, cerca de las 2 de la mañana, había escuchado música, violín, viniendo de mi apartamento, y que era hermosa, aclaró. No se quejaba del ruido, sino que quería saber si yo estaba bien porque había algo en esa música que le había impedido dormir, no por el volumen, sino por la sensación que le daba, como escuchar algo que uno no debería estar escuchando. Le dije que no había tocado la noche anterior, que me había acostado a las 11 y no me había levantado. Celso me miró durante un momento y luego dijo, entonces quizás fue algo más. No aclaró qué quería decir con eso, y se fue.
Esa noche puse el violín dentro del estuche que había comprado para él y cerré el cierre con cuidado y lo puse en el fondo del armario del dormitorio. Me dije que necesitaba alejarlo unos días, que quizás estaba pasando demasiadas horas tocando y eso afectaba mi percepción de las cosas. Me acosté temprano. A las 2 menos cuarto de la mañana me despertó la música. Era el violín. Lo reconocí de inmediato porque era mi instrumento, mi sonido, y porque la pieza que tocaba era una de las que yo había compuesto esa semana. El estuche estaba cerrado. Lo escuché con toda claridad desde el dormitorio. El arco sobre las cuerdas, los matices, los cambios de posición. Era perfecto, la misma perfección que yo producía cuando lo tocaba de día, pero con algo adicional que no supe nombrar hasta más tarde. Un elemento en el sonido que no era técnico, sino de otra naturaleza, como si alguien tocara con una emoción que el cuerpo humano no produce exactamente. Me levanté. Abrí el armario. El estuche estaba cerrado. La música seguía. Abrí el estuche. El violín estaba ahí, quieto, con el arco al lado. La música se detuvo en el momento exacto en que abrí el estuche. No al terminar una frase, no con una cadencia. En medio de una nota. Me senté en el suelo del dormitorio con el estuche abierto frente a mí durante un rato que no supe calcular. Luego llamé a Rebeca. Eran las 2 de la mañana. Ella contestó asustada porque yo nunca llamo a esa hora. Le dije que necesitaba que viniera. Ella preguntó qué pasaba. Yo no supe qué decirle exactamente. Le dije, el violín toca solo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego ella dijo, voy. Rebeca llegó en 20 minutos. Revisó el estuche, revisó el violín, revisó el apartamento con esa mezcla de preocupación y escepticismo que tiene. No escuchó nada esa noche. Se quedó hasta las 4 de la mañana y se fue convencida de que yo había soñado la música o que el sonido venía de algún otro piso del edificio. Le dije que estaba bien. Me quedé solo. Pasé los días siguientes tratando de documentar lo que ocurría. Grabé con el teléfono durante varias noches. En 3 de las grabaciones hay algo. No música completa, sino notas sueltas, breves, del tipo que uno produciría si pasara el arco con muy poca presión sobre las cuerdas. Pero el arco estaba en el estuche. Lo revisé todas las mañanas. El estuche siempre cerrado, el violín siempre adentro. También empezaron los sueños más intensos. Ya no era solo la música de fondo. Ahora había una figura en los sueños, siempre en la periferia, siempre de espaldas o de perfil, nunca de frente. Vestía ropa oscura de otra época. Tenía un violín bajo el brazo. Y en los sueños yo sabía, con esa certeza irracional de los sueños, que esa figura había sido el dueño anterior del instrumento, no el vendedor de la feria, el dueño de verdad, el firmante del papel. Fui a ver al padre Ignacio. No soy practicante. Mi relación con la iglesia es la de alguien que fue a misa de niño y luego se alejó sin drama ni rencor. Pero el padre Ignacio era un sacerdote anciano que yo conocía de años atrás a través de un amigo en común, y que tenía fama de ser alguien que escuchaba sin juzgar las historias que otros curas descartaban. Fui a su iglesia un miércoles por la tarde y lo encontré ordenando libros en la sacristía. Le pedí un momento. Él me lo dio. Le conté todo. El papel adentro del violín, el texto de la declaración, la música nocturna, los sueños, la figura. El padre Ignacio escuchó sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, cerró el libro que tenía en las manos y me preguntó, ¿usted tocó ese instrumento después de leer el papel? Le dije que sí. Él asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Me dijo que lo que yo describía tenía características de lo que en ciertas tradiciones se llama un vínculo de invocación por objeto. Alguien había hecho un pacto que ligaba una presencia a ese instrumento, con condiciones específicas de transferencia, y al tocar el violín, yo había activado ese vínculo sin saberlo. Me dijo que no era necesariamente una presencia maligna, que ese tipo de pactos se hacían a veces por razones que el firmante consideraba legítimas, a menudo relacionadas con el talento, con el deseo de continuar algo más allá de la muerte, pero que un vínculo así tenía consecuencias que se acumulaban con el tiempo, que la presencia comenzaba a tomar espacio, que el objeto se convertía en una puerta siempre entreabierta. Le pregunté qué podía hacer. Él pensó durante un momento.
Luego me preguntó si tenía el papel. Le dije que sí, que lo había guardado. Me dijo que trajera el papel y el violín, que había una manera de cerrar ese vínculo, que implicaba una bendición del instrumento y la destrucción del papel, pero que para que funcionara yo tenía que tomar una decisión, que si cerrábamos el vínculo, el instrumento volvería a ser solo un instrumento, que la perfección que yo había experimentado al tocarlo se iría con la presencia. Esa parte me costó más de lo que esperaba. Pasar una semana tocando con esa calidad, produciendo esa música, había dejado una marca. Era como haber probado algo y saber que al devolverlo no ibas a olvidar el sabor. Le dije al padre Ignacio que necesitaba pensarlo. Él dijo que lo entendía pero que no esperara demasiado, que los vínculos de ese tipo tendían a profundizarse con el tiempo. Volví al apartamento. Me senté frente al estuche cerrado durante un rato largo. Pensé en el firmante del papel, en lo que había querido, que su música continuara, que lo que vivía en la madera no muriera con él. Pensé que en cierta manera lo había logrado, que yo había tocado su música, que yo la había escuchado en los sueños, que de alguna manera él había conseguido que alguien más la recibiera. Pero también pensé en Celso, que no había podido dormir, en Rebeca, que había venido asustada a las 2 de la mañana, en las noches que yo había pasado despierto escuchando, en la sensación de que mi apartamento tenía un ocupante que yo no había invitado. Fui al padre Ignacio al día siguiente con el papel y el violín. El proceso fue sencillo en apariencia. Una oración, agua bendita sobre el instrumento, el papel quemado en un cuenco de metal mientras el padre Ignacio recitaba algo en latín que yo no alcancé a seguir. Duró quizás 20 minutos. El papel tardó en quemarse, la llama prendía y se apagaba varias veces antes de sostenerse, lo cual el padre Ignacio observó sin comentario pero con atención visible. Cuando el papel terminó de arder, él me devolvió el violín, me dijo que lo cuidara, que era un instrumento hermoso, y que si volvía a notar algo me avisara. Volví al apartamento. Esa noche dormí sin sueños. O si los hubo, no los recuerdo. El apartamento se sentía diferente. Ese residuo de presencia que había aprendido a reconocer ya no estaba. Era simplemente mi apartamento, con el silencio normal de un piso quinto de madrugada y el tráfico lejano de la avenida. Al día siguiente tomé el violín y toqué. Era un buen instrumento, mejor que la mayoría que he tenido, pero era solo eso, un instrumento. La perfección sobrenatural de la semana anterior no estaba. Mis manos eran mis manos con sus limitaciones conocidas y su técnica construida durante décadas. Toqué durante 1 hora y lo que salió fue bueno, sólido, mío. Me quedé mirando el violín cuando terminé, con una sensación que tardé en identificar pero que al final solo podía describir como duelo. Un duelo pequeño, privado, un poco absurdo, por algo que nunca debía haber querido conservar. Guardo el violín todavía. Toco con él en algunos conciertos. Nadie que me escucha nota ninguna diferencia con mis otros instrumentos. Y yo toco bien, como siempre toqué, como aprendí a tocar durante 40 años. Pero a veces, muy de vez en cuando, en las noches de invierno cuando el apartamento se queda completamente en silencio, creo escuchar algo. No música, solo una presencia en el aire, breve, como alguien que pasa por un pasillo sin detenerse. Y no sé si es un eco de lo que estuvo ahí, o si el padre Ignacio tenía razón en que lo que hicimos fue suficiente para cerrar la puerta, o si hay puertas que se pueden cerrar pero no sellar del todo. Eso es lo que tengo para contar. El violín está bien, yo estoy bien. Y esa música que recibí esa semana, esa música que llegaba sin pedirla, la escribí toda antes de devolverlo. Está guardada en mi cuaderno, la toco de vez en cuando, con mis manos y mis límites y sin ayuda de nadie. Supongo que de algo tenía que quedarme. Fin del testimonio de Marcos. Me dijo al cerrar su mensaje que el cuaderno con esas composiciones existe de verdad y que algún día quizás las grabe y que cuando lo haga no va a poder evitar pensar en quién las compuso realmente. Lo que más me queda de su historia es esa pregunta que él mismo se hace al final, si hay puertas que se cierran del todo o si siempre queda una ranura. No tengo respuesta para eso. Pero si alguna vez tuviste un objeto que sentiste que cargaba algo más que su peso físico, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Cada historia que comparten me recuerda que hay mucho que todavía no sabemos nombrar.
Que descanses bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Tengo aquí el testimonio de una oyente que firma como Patricia, desde Bolivia. Me escribió que lo que va a contar ocurrió cuando ella tenía 51 años, durante un viaje que hizo sola a un pueblo donde su familia había vivido generaciones atrás. Dice que fue a buscar sus raíces y encontró algo que nadie le había advertido. Si tienes historia de familia que esconde más de lo que parece, me encantaría leerla abajo. Ahora, esto es lo que Patricia descubrió. Fui a Altamira a buscar a mis muertos. No de forma literal, aunque con lo que pasó después esa frase cobra un significado que en aquel momento no tenía. Fui porque llevaba años queriendo hacerlo, y porque a los 51 uno empieza a entender que las cosas que se postergan indefinidamente terminan por no ocurrir nunca. Fui porque mi madre, antes de morir, me había hablado varias veces de ese pueblo con una mezcla de nostalgia y de algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la culpa o al alivio de quien dejó algo atrás y no está completamente segura de que estuvo bien dejarlo. Altamira era el pueblo donde había nacido mi abuela materna, y la madre de mi abuela, y la madre de esa. Una línea de mujeres que durante generaciones había vivido en ese lugar hasta que mi abuela lo dejó a los 20 años con mi abuelo y nunca volvió. Nunca. En 50 años de vida adulta, mi abuela no regresó a Altamira ni una sola vez. Cuando le preguntábamos por qué, ella decía que no había nada que ver ya, que todo lo que había sido ese lugar para ella se había quedado en el pasado y que el pasado era mejor no revolver. Yo nunca entendí eso. Hasta que fui. Altamira quedaba a unas 6 horas de la ciudad donde vivo, por carretera. Era un pueblo de tamaño mediano para los estándares de la región, con plaza central, iglesia colonial, mercado los domingos. Llegué un jueves por la tarde en mi propio auto, con reserva en una pequeña hospedería que había encontrado en internet y que tenía 3 estrellas y fotografías que mostraban habitaciones limpias y un patio con flores. Lo que no mostraban las fotografías era lo que sentí al entrar al pueblo. No fue nada concreto. No hubo ninguna señal visible, ningún sonido, ningún olor particular. Fue simplemente una sensación de que el aire cambiaba al cruzar el límite del pueblo. Se volvía más denso, más quieto, como el aire de un espacio cerrado que ha estado así mucho tiempo. Y con eso, una incomodidad muy leve que atribuía al cansancio del viaje y al peso de estar en un lugar que cargaba con todo el significado que yo le había dado antes de conocerlo. Me instalé en la hospedería. La señora que la administraba se llamaba Doña Inés, una mujer de unos 65 años con el cabello recogido y manos de trabajar. Me preguntó el apellido para el registro, cómo se hace. Y cuando lo dije, ella me miró de una forma que duró apenas un segundo, pero que yo noté. ¿Familia de aquí?, preguntó. Por parte de madre, dije. Mi abuela era de Altamira. Nació aquí. Doña Inés asintió y siguió con el registro sin decir nada más. Esa noche cené en un restaurante de la plaza y me acosté temprano. Por la mañana pensaba ir al registro civil a buscar documentos de mis ancestros, y al cementerio a encontrar las tumbas de los que habían vivido en ese pueblo antes que yo. Dormí bien esa primera noche, sin sueños, o al menos sin ninguno que recordara al despertar. El registro civil abrió a las 9. La funcionaria que me atendió, una joven que no tendría más de 25 años, buscó en el sistema el apellido de mi abuela y luego en los archivos físicos, que para los años más antiguos seguían siendo papel y no digital. Encontró registros, varios, que abarcaban varias generaciones, nacimientos, matrimonios, defunciones. Fui documentando todo en un cuaderno, esa cadena de nombres y fechas que construyen la historia de una familia de una forma que ninguna conversación familiar termina de capturar. Fue en uno de esos documentos donde encontré la primera cosa que no esperaba, el registro de defunción de una mujer que había muerto hace 120 años, bisabuela de mi abuela según la cadena que yo estaba reconstruyendo. La causa de muerte estaba anotada con la caligrafía formal de los registros de esa época. La funcionaria me ayudó a leerla porque el papel estaba deteriorado y la letra era difícil. La causa de muerte anotada era consunción por pacto. Me quedé mirando esa frase. ¿Qué significa eso?, pregunté a la funcionaria.
Ella leyó el documento de nuevo, frunciendo el ceño. No lo sé, dijo. Es una anotación rara. Normalmente en esa época ponían enfermedad, accidente. Esto es inusual. Fotografié el documento y seguí revisando. En el cementerio, esa tarde, encontré las tumbas sin mucha dificultad. Estaban en la sección más antigua, con lápidas de piedra que el tiempo había cubierto parcialmente de líquen y que tenían esa apariencia de las cosas que llevan mucho tiempo esperando que alguien las visite. Las fui fotografiando, leyendo los nombres, conectando las fechas con lo que había encontrado en el registro civil. Era un trabajo tranquilo y de cierta forma emotivo. Estos eran mis muertos, personas que yo no había conocido pero que formaban parte de lo que yo era. Llegué a la tumba más antigua que encontré con mi apellido, la de la mujer cuyo registro de defunción decía consunción por pacto. La lápida era sencilla, solo el nombre y las fechas, pero tenía algo grabado debajo que las otras no tenían, un símbolo pequeño, en el borde inferior de la piedra, parcialmente cubierto por el líquen. Lo limpié con cuidado con un pañuelo húmedo. Era un símbolo que no reconocí, de bordes curvos y líneas que se cruzaban de una forma que no era decorativa. Tenía la calidad de los símbolos que significan algo específico para quien los conoce y no significan nada para quien no. Lo fotografié también. Esa noche en la hospedería, revisando las fotos en mi teléfono, le mostré el símbolo a doña Inés, que estaba en la recepción cuando yo pasé. Ella miró la foto durante un momento. ¿Dónde encontró esto?, preguntó. En una tumba del cementerio. Familia mía. Doña Inés me devolvió el teléfono. ¿Cuánto tiempo se queda?, preguntó. Pensaba quedarme hasta el domingo, dije. Ella asintió despacio. Hay una mujer en el pueblo, dijo. Se llama Doña Remedios. Vive en la calle que baja hacia el río, la segunda casa con portón verde. Ella sabe de estas cosas. Si quiere entender lo que encontró, vaya a verla mañana. ¿Qué clase de cosas sabe? Las de aquí, dijo doña Inés. Las de este pueblo en particular. Fui a ver a doña Remedios a la mañana siguiente. Era una mujer mayor que parecía tener más años de los que probablemente tenía, con esa apariencia que a veces tiene la gente que ha cargado mucho tiempo con cosas pesadas. Su casa era pequeña y ordenada y olía a hierbas que no supe identificar. Me hizo pasar sin preguntar quién era ni qué quería, como si me esperara. Le mostré la foto del símbolo en la tumba. Doña Remedios la miró durante un momento largo. Luego me miró a mí. ¿Cuál es su apellido?, preguntó. Se lo dije. Ella asintió, con la expresión de alguien que confirma algo que ya sospechaba. Su familia tiene una historia en este pueblo, dijo. No toda, pero una parte importante. ¿Sabe algo de ello? Solo que mi abuela se fue hace 50 años y nunca volvió. Su abuela se fue porque sabía, dijo doña Remedios, o al menos intuía. Las mujeres de su familia siempre supieron, de una forma u otra. El problema es que saber no es suficiente para romper lo que está hecho. ¿Qué está hecho? Doña Remedios se levantó y fue a una alacena de la que sacó un libro grueso, de tapas de cuero, que colocó sobre la mesa entre las dos. Hace 140 años, dijo, una mujer de su familia hizo un trato. Los detalles exactos no los conozco, nadie los conoce del todo, pero el resultado es documentable. A partir de ese trato, la línea femenina de esa familia tuvo ciertas cosas. Prosperidad, salud. Las hijas nacían bien, crecían bien, vivían bien, por algunas generaciones. ¿Y el precio? El precio fue que algo tendría derecho a estar cerca. No dentro, no controlando, cerca, observando, y cada cierto número de generaciones, reclamando una. Se quedó en silencio un momento. La bisabuela de su abuela fue la primera que pagó. Continuó. Esa es la que dice consunción por pacto en el registro. Murió joven, y de una forma que los médicos de esa época no supieron explicar. Después de ella hubo otras. No siempre muertes. A veces era algo diferente. Una que se perdía, una que enloquecía, una que desaparecía sin explicación. La cadena sigue. ¿Y mi abuela lo sabía? Su abuela sabía que si se quedaba en Altamira, donde el trato está anclado, la proximidad era mayor. Que alejarse no rompe el vínculo, pero lo debilita. Doña Remedios me miró directamente. Usted vino aquí, voluntariamente,
Y trajo su apellido con usted. El silencio que siguió tuvo peso. ¿Qué significa eso?, pregunté. Que lo que está anclado aquí la reconoció cuando entró al pueblo, dijo. Que ahora sabe que usted existe y dónde está. ¿Y qué hago? Doña Remedios abrió el libro grueso y buscó entre sus páginas hasta llegar a una sección marcada con un trozo de tela. Hay una forma de notificarse, dijo. No de romper, que eso requeriría cosas que ya no están disponibles. Pero sí de establecer que usted vino voluntariamente, que honró la deuda con su presencia y que puede irse. Eso a veces es suficiente para que el ciclo no avance sobre usted. A veces, no tengo certezas, dijo. Solo experiencia. Hicimos lo que doña Remedios indicó esa tarde. Volvimos al cementerio, a la tumba con el símbolo. Doña Remedios llevó cosas que no voy a describir en detalle porque me pidió que no lo hiciera. Lo que puedo decir es que se dijo algo en voz alta dirigido a la piedra, y que yo repetí ciertas palabras cuando me lo indicó, y que en algún momento de ese proceso la temperatura en esa sección del cementerio bajó de una forma que no correspondía al viento ni a la sombra de ningún árbol. Y luego subió de nuevo, gradual, hasta ser la temperatura normal de una tarde de octubre. Doña Remedios dijo que era suficiente. Me quedé esa noche más y me fui al día siguiente, un sábado, un día antes de lo planeado. En el camino de regreso, a mitad de ruta, me detuve a cargar gasolina. Mientras esperaba, miré el teléfono y encontré un mensaje de texto de un número que no reconocí. Solo decía, ya puede irse. No había ningún nombre. El número, cuando intenté buscarlo después, no correspondía a ningún contacto conocido, y cuando intenté llamarlo, el tono era de línea inexistente. Nunca supe de quién era ese mensaje. Tampoco lo pregunté. Llegué a casa esa noche y llamé a una prima, la única pariente de esa línea que me queda, y le conté lo que había encontrado. No todo, pero lo suficiente. Le dije que tenía información de la familia, documentos, fotografías, que cuando quisiera podíamos hablar. Mi prima escuchó en silencio y al final dijo, mi madre siempre dijo que no había que ir a ese pueblo. ¿Y tú sabías por qué? No exactamente, dijo. Pero hay cosas que uno aprende a no preguntar. Sigo pensando en eso. ¿En cuánto sabían las mujeres de mi familia que eligieron no decir nada? En si el silencio fue una protección, o si fue el silencio lo que permitió que la historia siguiera repitiéndose sin que nadie la interrumpiera. No tengo respuesta para eso. Lo que sí sé es que desde que volví de Altamira hay algo que cambió. No en el mundo afuera, sino en mí. Una especie de conciencia de que ciertas cosas existen y de que ignorarlas no las hace desaparecer. Mi abuela lo sabía. Por eso se fue. Yo fui. Y creo que sobreviví. Creo. Hasta aquí llega lo que Patricia quiso compartir. Me dijo que escribirlo le tomó meses, que había partes que no sabía cómo poner en palabras. Lo logró. Si tienes historia de familia que guarda secretos que nadie termina de explicar, o si alguna vez fuiste a buscar tus raíces y encontraste más de lo que esperabas, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina leer esas historias. Y si esta noche te quedaste escuchando hasta aquí, suscríbete. Hay muchos más testimonios esperando. Que descanses bien. Nos escuchamos pronto. Me llegó esta historia de un seguidor en Argentina que trabaja como bibliotecario en una universidad antigua de Buenos Aires. Prefiere que lo llame Fernando. Si alguna vez has encontrado un libro que parecía contener conocimiento que no debería existir, o has sentido que un texto antiguo ejercía algún tipo de influencia sobre ti, compártelo en los comentarios. Las historias sobre textos malditos me fascinan. Lo que Fernando descubrió en los archivos olvidados de su biblioteca lo llevó a entender que hay libros que fueron escritos con propósitos oscuros, y que algunos conocimientos es mejor que permanezcan enterrados. Mi nombre es Fernando, tengo 44 años, y llevo trabajando como bibliotecario en la Universidad Nacional de Buenos Aires desde hace 18 años. Soy una persona metódica, organizada, que encuentra paz entre los libros y el silencio de las salas de lectura. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años y medio, y desde entonces mi relación con los libros, especialmente los antiguos, nunca ha sido la misma. La biblioteca donde trabajo está en un edificio histórico del barrio de Recoleta.
Fue construido en 1889 y ha sido biblioteca universitaria desde 1920. Tiene 5 pisos visibles y 2 sótanos. Los pisos superiores son modernos, bien iluminados, llenos de estudiantes. Pero los sótanos son diferentes, especialmente el segundo sótano, el nivel más profundo, donde guardamos los archivos históricos, manuscritos antiguos y libros que ya nadie consulta. Yo era el único bibliotecario con acceso regular al segundo sótano. La mayoría de mis colegas lo evitaban. Decían que era deprimente, oscuro, que olía a humedad y papel viejo. Pero a mí me gustaba. Había una calidad meditativa en caminar entre esos estantes llenos de conocimiento olvidado. Todo comenzó en septiembre de 2021. La universidad había recibido una donación grande de libros antiguos de una colección privada. El dueño había fallecido y sus herederos querían deshacerse de su biblioteca personal. Eran cientos de volúmenes, algunos del siglo XIX, otros incluso más antiguos. Mi trabajo era catalogar la colección, determinar qué era valioso y qué era duplicado, y encontrar el lugar apropiado para cada libro. Era un proyecto que me tomaría meses, pero lo disfrutaba. Cada libro era un pequeño mundo esperando ser redescubierto. Estaba catalogando la donación en una mesa de trabajo en el segundo sótano cuando encontré algo extraño. Una caja que no estaba en el inventario oficial. Era de madera oscura, casi negra, con diseños tallados que no reconocí, y estaba cerrada con un candado viejo, oxidado. Curioso, murmuré. Busqué la llave entre los objetos que habían venido con la donación, pero no encontré nada. Finalmente usé un cortafríos para romper el candado. Cuando abrí la caja, un olor extraño salió. No era simplemente olor a libro viejo. Era algo más. Dulzón pero también metálico, como sangre seca mezclada con incienso. Dentro había un solo libro. Era grande, del tamaño aproximado de un atlas, con unas 500 páginas. La cubierta era de cuero negro, agrietado por los años. No tenía título visible en la cubierta o lomo, solo símbolos grabados que parecían alquímicos o cabalísticos. Lo saqué con cuidado. Era pesado, mucho más de lo que debería ser para su tamaño. Y estaba frío al tacto, a pesar de que el sótano era cálido y húmedo. Abrí el libro a una página al azar. El texto estaba escrito a mano en una tinta marrón oscura que podría haber sido sangre. El idioma era una mezcla extraña. Reconocí algo de latín, pero había otras palabras en idiomas que no identifiqué. Y había diagramas. Círculos complejos, llenos de símbolos, figuras geométricas imposibles, y lo que parecían ser instrucciones para rituales. Mis manos empezaron a temblar mientras pasaba las páginas. No por miedo todavía, sino por excitación académica. Esto era algo especial, algo raro. Posiblemente un grimorio, uno de esos libros de magia medieval que los ocultistas usaban. Valioso, pensé. Esto debería estar en una colección especial, no en una caja sin catalogar. Cerré el libro y busqué alguna indicación de su origen. En la primera página, escrito en una caligrafía elaborada, había un título: Liber Tenebris, el libro de las sombras, y debajo, en letras más pequeñas, escrito por la mano de Sebastián Mora, año de nuestro Señor 1724, que quien lea estas palabras entienda el precio del conocimiento. Sebastián Mora. El nombre me sonaba familiar. Busqué en los registros históricos de la universidad, y lo encontré. Sebastián Mora había sido un académico jesuita en la Buenos Aires colonial, pero había sido expulsado de la orden en 1722 por prácticas incompatibles con la fe. Los registros no especificaban qué prácticas exactamente. Había más información. Mora había desaparecido en 1725, un año después de escribir este libro según la fecha en la portada. Su casa había sido encontrada vacía, con signos de lucha. Nunca fue encontrado, vivo o muerto. Y su colección de libros y objetos personales había sido confiscada por la Inquisición y supuestamente destruida. Pero este libro había sobrevivido. Había pasado de mano en mano durante casi 3 siglos, eventualmente terminando en la colección privada que acabábamos de recibir. Debía haberlo reportado a mis superiores inmediatamente. Debía haberlo puesto bajo llave en la sección de libros raros, pero la curiosidad me venció. Quería saber qué contenía.
¿Qué conocimiento había sido tan peligroso que la Inquisición intentó destruirlo? Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en el sótano con el Liber Tenebris. Tenía una lámpara de escritorio y mi cuaderno de notas. Comencé a traducir el texto metódicamente. Los primeros capítulos eran sobre la naturaleza de la realidad. Mora argumentaba que el mundo visible era solo una cáscara, una ilusión, que había capas más profundas de existencia, dimensiones que se superponían con la nuestra pero que eran invisibles para los sentidos normales. Hasta ahí, nada demasiado inusual. Muchos textos esotéricos antiguos hablaban de realidades ocultas, pero entonces llegué al tercer capítulo, titulado De contacto con lo invisible. Ahí, Mora describía métodos para adelgazar el velo entre dimensiones, rituales específicos usando palabras de poder, símbolos dibujados con materiales específicos, realizados en momentos astrológicos precisos. Decía que al hacer estos rituales, uno podía ver y eventualmente comunicarse con las entidades que habitaban esas otras dimensiones. Pero cuidado, escribía Mora. No todas las entidades son benévolas. Algunas son neutrales, indiferentes a la humanidad. Otras son activamente hostiles. Y las más peligrosas son aquellas que fingen amistad, que ofrecen conocimiento y poder, pero que cobran precios que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. Continué leyendo, fascinado. Mora describía sus propios experimentos, cómo había comenzado con rituales menores, contactando con lo que él llamaba espíritus menores o ecos, pero gradualmente había progresado a entidades más poderosas, y entonces encontré un pasaje que me hizo detenerme. En el año de 1723 realicé el ritual del umbral. Abrí una puerta que nunca debía abrir. Lo que vino a través, no tengo palabras adecuadas. No era demoníaco en el sentido tradicional. Era algo más antiguo, más fundamental. Me ofreció conocimiento absoluto. Entendimiento completo de los misterios del universo. Todo lo que tenía que hacer era permitirle anclarse en nuestra realidad. Usar mi cuerpo como punto de entrada. Casi acepté. El conocimiento que me mostraba era embriagador. Pero en el último momento vi la verdad. Si le permitía entrar completamente, yo dejaría de existir. Sería consumido, reemplazado, y la entidad usaría mi forma para atraer a otros de su clase. Logré cerrar el portal, pero no completamente. Una grieta permaneció, y a través de esa grieta, la entidad aún puede susurrar, aún puede tentar, aún puede corromper a aquellos lo suficientemente tontos para escuchar. Por eso escribo este libro, como advertencia, como confesión y como sello. Las palabras en este libro contienen poder, pero también contienen ataduras. Mientras este libro exista, la grieta permanece pequeña, controlada. Si este libro es destruido, la grieta se ensanchará. Pero si alguien lee el libro completo, realizando los rituales en orden, la puerta se abrirá otra vez. No lean más allá de este punto, ya han visto demasiado. Cierren este libro, quémenlo si pueden, entiérrenlo si no pueden destruirlo, pero no lean más. Debí haberle hecho caso. Debí haber cerrado el libro ahí mismo. Pero la curiosidad es un veneno seductor. Solo un poco más, me dije, solo para entender. Pasé la página. El cuarto capítulo comenzaba con el ritual exacto que Mora había usado. El ritual del umbral. Instrucciones paso por paso. Símbolos que debían ser dibujados. Palabras que debían ser pronunciadas. Tiempos específicos cuando el ritual era más efectivo. Y al leerlo, sentí algo. Una presencia. Como si algo en el otro lado estuviera prestando atención. Como si al simplemente leer las palabras, estuviera estableciendo una conexión. Ridículo, me dije. Son solo palabras en un libro viejo. No tienen poder real. Pero el sótano de repente se sentía más frío, y en el silencio absoluto, juré que podía escuchar algo. Un susurro apenas audible, como si alguien hablara en una habitación lejana. Cerré el libro de golpe. Mi corazón latía rápido. Miré alrededor del sótano. Estaba solo. Por supuesto que estaba solo. Era medianoche. El edificio estaba cerrado. Yo era el único con llave para el segundo sótano.
pero la sensación de ser observado no desaparecía, y ese susurro, todavía podía escucharlo, no con mis oídos sino en mi mente, palabras en un idioma que no conocía pero que de alguna forma entendía. Curioso, susurraban, hambriento de conocimiento, como Mora, como todos los que encuentran este libro. Queremos enseñarte, queremos mostrarte, solo tienes que leer, solo tienes que entender, y entonces verás todo. Me levanté tan rápido que tiré la silla, tomé el libro y lo metí de vuelta en su caja de madera. Cerré la tapa, aunque el candado estaba roto, y lo metí en un armario cerrado donde guardábamos materiales especialmente delicados. Salí del sótano casi corriendo. Subí las escaleras hasta la planta baja, salí del edificio, y no me detuve hasta estar en la calle, bajo las luces y rodeado de gente y tráfico. Me temblaban las manos. Solo fue tu imaginación, me dije. Leíste un texto sugestivo tarde en la noche en un sótano oscuro. Tu mente creó el resto, pero no me lo creía. Había sentido algo real, algo que me había tocado cuando leí esas palabras. Los siguientes días intenté comportarme normalmente. Trabajé en otros proyectos de catalogación, ayudé a estudiantes, hice mis tareas rutinarias, pero no podía dejar de pensar en el libro. Las palabras que había leído seguían resonando en mi mente, los diagramas seguían apareciendo cuando cerraba los ojos, y los susurros no se habían ido. Eran más débiles ahora que estaba lejos del libro, pero aún estaban ahí. En momentos de silencio, en el borde del sueño, podía escucharlos, tentando, prometiendo, llamando. Una semana después del incidente, bajé al segundo sótano otra vez. Me dije que era solo para verificar la humedad, que algunos libros antiguos necesitaban atención, pero sabía la verdad. Quería ver el libro otra vez. Lo saqué del armario. La caja de madera se sentía más cálida ahora, vibrando sutilmente bajo mis dedos. Cuando la abrí, el libro parecía diferente. Los símbolos en la cubierta brillaban débilmente. O tal vez era solo mi imaginación. Solo una página más, me dije. Solo para verificar algo que leí. Abrí el libro donde lo había dejado, El ritual del umbral. Leí más detenidamente esta vez. Era complejo pero no imposible de realizar. Requería varios materiales: sal, tiza roja o sangre, velas negras y ciertos símbolos dibujados en el suelo en configuración específica. Puramente académico, me dije mientras copiaba los diagramas a mi cuaderno, solo para entender qué estaba haciendo Mora. Pero mientras copiaba, algo extraño sucedió. Mi mano empezó a moverse más rápido, casi automáticamente. Los símbolos fluían de mi pluma como si los hubiera dibujado 1000 veces antes. Y mientras dibujaba, los susurros se volvieron más claros. Sí, decían, entiendes, estás listo. Solo necesitas completar el ritual. Solo necesitas abrir la puerta, y te mostraremos maravillas más allá de tu imaginación. Me detuve, dejando caer la pluma. No, dije en voz alta, no voy a hacer el ritual. Solo estoy estudiándolo. Pero los susurros se rieron, un sonido sin humor, más como el viento entre hojas secas. Todos dicen eso. Mora dijo eso. Pero la curiosidad siempre gana. El deseo de saber, de entender, de experimentar, es la naturaleza humana, y ya has ido demasiado lejos para detenerte ahora. Cerré el libro violentamente, pero sabía que tenían razón. Una parte de mí quería hacer el ritual, quería ver si funcionaba, quería saber qué había del otro lado. Esto es una locura, me dije. Estos son los pensamientos de alguien que ha perdido el juicio. Necesito deshacerme de este libro antes de que haga algo estúpido. Decidí que el libro necesitaba ser puesto en custodia apropiada. Llamé al departamento de textos raros de la Biblioteca Nacional. Les expliqué que teníamos un grimorio del siglo XVIII que requería preservación especializada. Vinieron una semana después. 2 especialistas, el doctor Ramírez y la doctora Soto. Les mostré el libro. Ambos palideció visiblemente cuando lo vieron. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó el doctor Ramírez con voz tensa. Vino con una donación privada. ¿Por qué? ¿Lo reconocen?
No este libro específicamente, pero sí su tipo, dijo la doctora Soto. Hay registros de varios grimorios similares apareciendo a lo largo de la historia. Todos escritos por diferentes personas en diferentes épocas, pero con contenido sorprendentemente similar. Como si múltiples personas hubieran canalizado el mismo conocimiento. ¿Es valioso?, pregunté. Valioso y peligroso, respondió el doctor Ramírez. Estos libros tienen una historia. Personas que los leen tienden a deteriorarse mentalmente. Algunos se vuelven obsesivos, otros tienen colapsos psicóticos, algunos simplemente desaparecen. ¿Están sugiriendo que el libro está maldito? Estoy sugiriendo que contiene información que la mente humana no está equipada para procesar, dijo la doctora Soto. Llamémoslo maldición, llamémoslo peligro informático. El resultado es el mismo. Este libro no debería ser leído. Entonces, ¿qué hacen con él? Lo sellamos. Tenemos una bóveda especial para textos como este. Clima controlado, acceso restringido, múltiples capas de seguridad. El doctor Ramírez me miró con seriedad. ¿Usted lo leyó? Dudé. Luego asentí. Parte de él. Los primeros 4 capítulos. Ambos especialistas intercambiaron miradas preocupadas. ¿Ha experimentado algún efecto secundario?, preguntó la doctora Soto. Susurros, visiones, impulsos inusuales. Sí, un poco. Eso pasará con el tiempo, ahora que estará alejado del libro, me aseguró. El efecto es más fuerte en proximidad física. Una vez que el libro esté en la bóveda, los síntomas deberían desvanecerse. Se llevaron el Liber Tenebris ese mismo día. Vi cómo lo envolvían en tela especial, lo metían en una caja sellada y lo cargaban en su vehículo. Sentí alivio, pero también una extraña sensación de pérdida, como si parte de mí no quisiera dejar ir el libro. Los susurros continuaron por varias semanas más, cada día un poco más débiles. La doctora Soto tenía razón, la distancia ayudaba. 2 meses después del incidente, finalmente dejé de escucharlos por completo, o casi completamente. Todavía hay momentos, especialmente tarde en la noche cuando el mundo está silencioso, en que puedo escuchar ecos, muy débiles, apenas perceptibles, pero ahí, como si algo del otro lado aún recordara mi nombre, aún supiera que una vez leí sus palabras. Investigué más sobre el fenómeno después de que el libro se fue. Encontré que la doctora Soto no había exagerado. Había docenas de casos documentados de personas a lo largo de la historia que habían encontrado grimorios similares. Académicos, ocultistas, simplemente personas curiosas. Muchos habían terminado mal. Algunos se volvieron locos, hablando de entidades que solo ellos podían ver. Otros habían realizado los rituales descritos en los libros y habían desaparecido, o sido encontrados muertos en circunstancias extrañas. Y unos pocos habían cambiado. Sus personalidades alteradas fundamentalmente, como si algo más estuviera mirando a través de sus ojos. ¿Qué era lo que Mora había contactado? ¿Qué había del otro lado del umbral? No tengo respuestas definitivas, pero tengo teorías. Creo que hay cosas que existen en capas de realidad que normalmente no percibimos. Dimensiones paralelas, planos de existencia alternos, como quieras llamarlo. Y creo que ciertas prácticas, ciertos conocimientos, pueden adelgazar la barrera entre nuestro mundo y esos otros lugares. Y las cosas del otro lado están conscientes de nosotros. Nos observan, nos estudian, y ocasionalmente, cuando alguien es lo suficientemente tonto o curioso para abrir una puerta, intentan cruzar. No son demonios en el sentido religioso tradicional, son algo diferente. Entidades con inteligencia pero con motivaciones y formas de pensar completamente ajenas a las nuestras, y quieren entrar a nuestro mundo, tal vez porque el suyo es de alguna forma menos habitable, o tal vez simplemente porque es su naturaleza expandirse, colonizar, conquistar. Personas como Mora, como otros a lo largo de la historia, descubrieron los métodos para contactar con estas entidades. Y cada vez que alguien lo hace, la barrera se debilita un poco más, como una represa con grietas pequeñas que gradualmente se expanden con cada presión. Algún día, tal vez, suficientes personas habrán realizado suficientes rituales, suficientes grietas se habrán abierto,
y la barrera colapsará, y entonces lo que está del otro lado vendrá en masa. O tal vez estoy paranoico, tal vez todo fue en mi cabeza, un episodio psicótico menor inducido por la sugestión y el trabajo nocturno en condiciones de aislamiento, pero no lo creo. Sé lo que sentí, sé lo que escuché, y sé que el Liber Tenebris era más que solo un libro viejo con ideas extrañas. Contenía algo, un fragmento de algo más grande y más terrible. Y ese fragmento aún existe, sellado en una bóveda, esperando al próximo curioso lo suficientemente tonto para abrir sus páginas y leer sus palabras. Espero que esa persona nunca venga. Espero que el libro permanezca enterrado, olvidado, perdido en los archivos donde los libros peligrosos van a morir. Pero sé que eventualmente alguien lo encontrará. Alguien siempre lo hace, porque la curiosidad humana es infinita. Y el deseo de conocimiento prohibido es una tentación que pocos pueden resistir. Solo espero que cuando esa persona lea el libro, tengan la sabiduría de cerrarlo antes de llegar demasiado lejos, antes de que los susurros comiencen, antes de que la puerta empiece a abrirse, porque una vez que comienzas ese camino, es muy difícil regresar, y lo que espera del otro lado nunca olvida, nunca deja ir, siempre está ahí, susurrando, esperando, listo para cuando bajes la guardia. Así concluye el testimonio de Fernando. Me dijo que desde entonces ha sido mucho más cauteloso con los libros antiguos que cataloga, especialmente aquellos que vienen de colecciones privadas sin documentación clara. El Liber Tenebris permanece en la bóveda de la Biblioteca Nacional, y Fernando no tiene intención de volver a verlo. Si alguna vez has encontrado un libro o texto que parecía ejercer algún tipo de influencia sobre ti, que te hacía sentir o pensar cosas extrañas, compártelo en los comentarios. Estos objetos existen más de lo que pensamos. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido cada semana. Y ten cuidado con los libros que eliges leer. Algunos conocimientos tienen precio. Nos escuchamos en la próxima. Un seguidor llamado Marcos me envió esta historia hace unos días, y desde que la leí no he podido dejar de pensar en ella. Antes de empezar, si tienes alguna experiencia inexplicable que quieras compartir, déjala en los comentarios, me encanta leerlas. Marcos vivía en un edificio antiguo en el centro de Bogotá, uno de esos edificios que tienen más historia acumulada en las paredes que la que uno quisiera imaginar. No creía en nada sobrenatural. Era ingeniero, hombre de lógica, de soluciones concretas. Pero lo que comenzó como ruidos extraños en su apartamento terminó llevándolo a descubrir algo sobre ese edificio y sobre sí mismo, que cambió para siempre la manera en que entiende el mundo. Esta es su historia. Yo llegué al edificio Restrepo en marzo, después de conseguir mi primer trabajo estable como ingeniero de sistemas en una firma del centro de Bogotá. El edificio tenía 7 pisos, fachada de piedra oscura, y había sido construido en los años 40. El apartamento 4B era pequeño pero suficiente. Sala, cocina, un cuarto, baño. El precio era razonable para la zona. La administradora, una señora de unos 60 años llamada Doña Carmen, me entregó las llaves con una sonrisa amable y me dijo que cualquier problema con la plomería lo reportara antes del viernes. No me dijo nada más. Los primeros días fueron normales. Me acomodé, compré lo necesario, aprendí los horarios del edificio. Los vecinos eran discretos, casi invisibles. El del 4A, un hombre de unos 50 años que vi 2 veces en el ascensor y que nunca me devolvió el saludo. La pareja del 3B, jóvenes, que ponían música los sábados hasta las 11. La señora del 5A, mayor, que siempre olía a agua de rosas cuando me la cruzaba en el pasillo. Todo perfectamente ordinario. Fue en la segunda semana cuando empecé a escuchar los golpes. Venían de adentro de la pared. No de la pared que daba al apartamento del vecino, sino de la pared del fondo, la que según los planos del edificio no colindaba con ningún otro espacio habitable. 3 golpes secos, siempre de noche, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada. No eran lo suficientemente fuertes como para hacer alarma, pero sí lo suficientemente regulares como para no poder ignorarlos. La primera vez pensé en tuberías.
Los edificios viejos hacen ruidos extraños. El agua a presión genera golpes en las cañerías. Hay expansión térmica en los materiales. Me lo expliqué todo perfectamente y me volví a dormir. La segunda noche los golpes vinieron acompañados de otra cosa, un olor. No era un olor fuerte ni desagradable, era algo sutil, casi agradable en un sentido que no sabía cómo articular. Algo parecido al incienso, pero más viejo, más denso, como si viniera impregnado en las paredes desde hace décadas. La tercera noche me levanté con una linterna y revisé la pared centímetro a centímetro. Adobe viejo, pintura descascarada en algunas partes, sin grietas significativas. Nada que explicara nada. Fui a hablar con doña Carmen al día siguiente. La encontré en su oficina del primer piso. Una sala pequeña con un escritorio lleno de papeles y una imagen del Sagrado Corazón en la pared. Le conté los ruidos. Ella me escuchó con atención, asintiendo, con una expresión que interpreté como preocupación profesional por un problema de mantenimiento. Pero cuando mencioné el olor, algo cambió en su cara. Fue apenas un instante. Un ligero endurecimiento alrededor de los ojos, una tensión en la mandíbula. Lo vi claramente, aunque ella lo disimulé de inmediato. Las tuberías de ese piso son antiguas, dijo. Voy a mandar a revisar. ¿Y el olor? Humedad, dijo. Los edificios viejos huelen así. No era humedad, yo sé cómo huele la humedad, pero no insistí. Esa semana pregunté en el edificio, no directamente sobre los ruidos, sino de manera general, como quien hace conversación. Le pregunté a la señora del 5A, con quien me cruzaba con frecuencia, si el edificio tenía mucha historia. Ella me miró con una sonrisa que parecía genuinamente complacida por la pregunta. Mucha, dijo. Este edificio fue clínica antes, en los años 50, una clínica privada, de las de antes. ¿Cuánto tiempo fue clínica? Casi 20 años, hasta que la cerraron. ¿Por qué la cerraron? La señora del 5A acomodó su bolso en el brazo con un gesto que parecía deliberado. Cosas que pasan en los negocios, dijo, y cambió el tema. Esa noche investigué en internet. El edificio Restrepo, construido en 1943. Clínica privada desde 1951 hasta 1968. No encontré nada sobre el cierre, no había artículos, no había registros digitales accesibles. Bogotá de mediados del siglo XX no estaba bien documentada en línea. Fui al archivo de la Biblioteca Nacional un sábado. Me tomó 3 horas encontrar algo útil. Una nota pequeña en un periódico local de 1968. 4 líneas. Decía que la clínica Restrepo había suspendido operaciones por orden de la Secretaría de Salud tras una inspección no programada. No daba más detalles. Una inspección no programada que cierra una clínica no es algo menor. Esa noche, poco después de la 1 de la madrugada, los golpes en la pared volvieron. Pero esta vez vinieron con algo nuevo. Una voz. No era una voz nítida. Era más un murmullo. El tipo de sonido que uno no puede distinguir con certeza de otros sonidos nocturnos si no está prestando atención. Pero yo estaba prestando atención. Y lo que escuché, aunque no lo pude descifrar completamente, tenía una cadencia, una estructura, el ritmo inconfundible de palabras. Alguien, del otro lado de esa pared que según los planos no daba a ningún espacio habitable, estaba hablando. Me levanté. Puse la oreja directamente sobre el adobe frío. Las palabras seguían siendo indescifrables, pero el olor estaba de nuevo, más fuerte esta vez. Incienso viejo, algo dulce debajo de él, algo que no supe nombrar pero que me produjo una incomodidad física, un malestar en el estómago que no tenía ninguna causa racional. Golpeé la pared 3 veces con los nudillos. El murmullo se detuvo de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Ni los ruidos normales del edificio, ni el tráfico lejano de la calle. Solo silencio. Y luego, del otro lado de la pared, 3 golpes respondieron a los míos. No dormí el resto de esa noche. Al día siguiente fui a ver a doña Carmen con una actitud diferente. No le pregunté sobre tuberías ni humedad. Le dije directamente que sabía que el edificio había sido una clínica y que quería saber qué había detrás de la pared de mi apartamento. Doña Carmen me miró durante un momento que se prolongó incómodamente. 1 cuarto de almacenamiento,
dijo al fin. Está sellado. Lleva años sellado. ¿Por qué sellado? Problemas estructurales, dijo. No es seguro entrar. Quiero verlo. No hay acceso desde su apartamento. ¿Desde dónde hay acceso? Otro silencio. Marcos, dijo doña Carmen, y algo en el tono con que dijo mi nombre me alertó. Hay cosas de este edificio que es mejor no remover. ¿Me entiende? Lleva años así, y así debe seguir. ¿Qué pasó en esa clínica? Pregunté directamente. Doña Carmen bajó la vista hacia sus papeles. El médico que la dirigía hacía cosas que no debía, dijo en voz muy baja. Eso es todo lo que sé. Y es todo lo que necesita saber usted. No me dijo nada más, y era evidente que la conversación había terminado. Esa tarde hablé con el hombre del 4A. Llamé a su puerta sin muchas esperanzas, porque en semanas de vecindad no habíamos intercambiado más de 4 palabras. Abrió la puerta con expresión de sorpresa, o tal vez de fastidio, era difícil distinguirlo en su cara. Le dije que tenía preguntas sobre el edificio. Esperé que me cerrara la puerta. En cambio, me miró un momento, se hizo a un lado y me dejó entrar. Su apartamento era el espejo del mío, mismo tamaño, misma distribución. Pero donde yo tenía la pared problemática, él tenía un armario empotrado enorme que ocupaba toda esa sección. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?, le pregunté. 11 años, dijo. ¿Ha escuchado cosas? ¿En las noches? El hombre, que nunca me dijo su nombre, se quedó callado un momento. Luego asintió, apenas, un movimiento casi imperceptible. Los primeros años sí, dijo. Después uno aprende a no escuchar. ¿Qué hay detrás de esa pared? Un cuarto, dijo. Un cuarto que estuvo activo cuando esto era clínica. El médico lo usaba para cosas que no eran medicina. ¿Qué tipo de cosas? El hombre me miró con una expresión que mezcla el cansancio con algo que podría ser miedo muy bien controlado. El médico era espiritista, dijo. De los de verdad, no de los de feria. Tenía pacientes que venían por medicina y terminaban en ese cuarto participando en cosas que no entendían. Cuando la Secretaría de Salud llegó, encontraron registros, sesiones, cosas que no cuadraban con ningún tratamiento médico. Cerraron la clínica, procesaron al médico, sellaron el cuarto. ¿Y qué quedó adentro? Lo que siempre queda, dijo simplemente, cuando se abre una puerta que no se sabe cerrar bien. Esa noche, armado con la linterna más potente que encontré en una ferretería cercana, revisé mi apartamento con más cuidado que nunca. Medí las paredes, medí el espacio, y noté algo que no había notado antes. Entre mi pared del fondo y la estructura exterior del edificio había una diferencia de casi 80 centímetros, que no correspondía al grosor normal del adobe. Había espacio ahí, espacio real, y ese espacio tenía que tener acceso desde algún lugar. Lo encontré en el baño, detrás del espejo del botiquín, que resultó ser una puerta de madera pintada del mismo color que la pared, casi invisible si no se buscaba. Estaba cerrada con un pasador oxidado, del tipo que se abre desde adentro y desde afuera. La lógica me decía que lo dejara, que llamara a doña Carmen, que reportara el hallazgo, que no metiera las manos en algo que claramente había sido sellado con una razón. La lógica me decía todo eso con mucha claridad. Abrí el pasador. La puerta se dio con un sonido largo y áspero, como si los goznes llevaran décadas sin usarse. Del otro lado había oscuridad completa y el olor, concentrado ahora, denso, casi sofocante. Incienso, algo dulce, algo debajo de eso que era más difícil de identificar. Algo que olía, si tuviera que ponerle una palabra, a tiempo detenido. Entré con la linterna. El cuarto era pequeño, de unos 4 metros por 3. Las paredes estaban cubiertas de un papel oscuro que alguna vez había tenido un patrón y que ahora estaba tan desgastado que era imposible distinguirlo. En el centro había una mesa de madera con restos de velas consumidas completamente, convertidas en pequeños charcos solidificados de cera negra. Alrededor de la mesa 3 sillas. En las paredes, a una altura de 1 metro del suelo, había marcas trazadas con algo oscuro. No eran letras, no eran figuras que pudiera reconocer. Eran símbolos que tenían una geometría precisa, repetida como un lenguaje que yo no conocía. En una esquina, en el suelo, había una caja de madera pequeña,
del tamaño de una caja de zapatos, cerrada con un broche de metal. Me acerqué a la mesa. Las sillas estaban posicionadas con precisión alrededor de ella, no empujadas, no al azar, sino colocadas de manera deliberada, como si la última sesión hubiera terminado ordenadamente y nadie hubiera vuelto después. El olor era casi insoportable cerca de la mesa, y entonces escuché el murmullo. No venía de las paredes esta vez, venía del aire mismo del cuarto, de ningún punto específico y de todos al mismo tiempo. Palabras que seguían siendo indescifrables, en un idioma que no reconocí, con una cadencia que tenía algo hipnótico en el peor sentido posible. El tipo de sonido que hace que la mente quiera seguirlo, rastrearlo, encontrarle el origen, aunque algo más profundo e instintivo grite que hay que salir. Me giré hacia la puerta. Estaba cerrada. No la había cerrado yo. La había dejado abierta. Pero estaba cerrada. Empujé. No cedió. Empujé más fuerte. Nada. El murmullo se intensificó. En ese momento tomé una decisión que no fue racional, sino puramente física. Grité. Golpeé la puerta con ambos puños con toda la fuerza que tenía y seguí golpeando sin parar, sin importarme el ruido, sin importarme nada más. La puerta se abrió. Del otro lado estaba el hombre del 4A, con expresión seria, en pijama, con el pasador en la mano. Debió haberlo abierto desde el otro lado, porque mi puerta comunicaba también con el espejo de su baño, algo que ninguno de los dos sabíamos. Salí del cuarto. Me apoyé en la pared del baño respirando con dificultad. Se lo dije, dijo el hombre del 4A. Uno aprende a no escuchar. Me ayudó a sentarme en el borde de la bañera. Ninguno de los dos habló por un momento. ¿Qué es lo que está ahí adentro?, le pregunté cuando pude hablar con normalidad. No lo sé con certeza, dijo. Pero el médico pasó años abriendo puertas en ese cuarto, invitando cosas, y cuando lo cerraron rápido, sin hacer lo que había que hacer para cerrar bien. ¿Qué hay que hacer para cerrarlo bien? El hombre me miró un momento. Yo no lo sé, dijo, y no quiero saberlo. Me fui del edificio Restrepo 2 semanas después. Dejé la mayor parte de los muebles. Deshice el contrato con doña Carmen, que no protestó ni preguntó razones, lo que me dijo más de lo que cualquier explicación hubiera podido decirme. Encontré un apartamento nuevo en otro barrio, moderno, construido hace 10 años, sin historia ninguna. Eso fue hace 2 años. No he vuelto por esa zona del centro. A veces, cuando tengo que pasar cerca por trabajo, doy un rodeo. Los sueños los tuve durante unos meses después de irme. Siempre el mismo cuarto, las mismas sillas alrededor de la misma mesa, las mismas velas negras. Me despertaba con el olor todavía en la nariz, aunque estuviera a kilómetros de ese edificio. Con el tiempo los sueños disminuyeron. Ahora casi no vienen. Pero hay noches, sin razón aparente, en que me despierto a las 2 de la madrugada completamente alerta. Y en el silencio de mi apartamento nuevo, en el edificio sin historia, escucho, muy lejos, casi inaudible, casi posiblemente imaginado, 3 golpes, siempre 3. Hasta aquí el relato de Marcos. Me escribió que nunca regresó a buscar qué había dentro de esa caja de madera en la esquina del cuarto. Dice que es la única decisión de esa noche de la que no se arrepiente. Hay lugares que acumulan cosas que no deberían acumularse, y puertas que es mejor no abrir aunque la curiosidad pese más que el miedo. Si alguna vez viviste algo en un lugar con historia oscura, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia. Y si te gustó esta historia y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Hay muchas más esperando. Que tengas una noche tranquila. Esta historia me la envió un seguidor llamado Sebastián, quien trabajaba como operador técnico en una estación de radio en Rosario, Argentina. Lo que me contó sobre sus últimas noches en esa estación me dejó sin dormir durante días. Si tú también tienes una experiencia relacionada con transmisiones extrañas, voces que no deberían estar ahí, o mensajes que vienen de ningún lugar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios.
A veces la tecnología capta cosas que no estamos preparados para escuchar. Ahora, déjame llevarte a una cabina de radio en las primeras horas de la madrugada, donde Sebastián descubrió que no todas las voces que se transmiten pertenecen a los vivos. Me llamo Sebastián y durante 4 años trabajé como operador técnico nocturno en Radio Milenio FM, una estación pequeña en Rosario. Era un trabajo solitario pero bien pagado. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas horas, yo era el único empleado en todo el edificio. La estación ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. En los pisos inferiores había oficinas vacías que solían alquilarse pero que llevaban años desocupadas. El dueño del edificio vivía en Buenos Aires y raramente venía a Rosario. Básicamente, después de medianoche, ese edificio de 5 pisos era completamente mío. Mi trabajo era simple: supervisar la transmisión automatizada durante la noche, asegurarme de que no hubiera fallas técnicas, cambiar la programación según el horario establecido y responder cualquier emergencia. La mayor parte del tiempo estaba solo en la cabina de control, rodeado de pantallas, mezcladores de sonido y el suave zumbido constante de los equipos. Me gustaba. Soy introvertido por naturaleza. La soledad no me molestaba. Traía mi laptop, veía series, leía, a veces dormitaba cuando la programación era estable. Era un trabajo fácil. Eso fue hasta octubre de 2022. La noche del 12 de octubre llegué a mi turno como siempre. El locutor del turno vespertino, Matías, estaba terminando su programa en vivo. Me saludó con un gesto mientras hablaba al micrófono y 5 minutos después se fue, dejándome solo. Activé la programación nocturna automatizada, una mezcla de música suave, algunos programas pregrabados de entrevistas y ocasionales tandas publicitarias. Me acomodé en mi silla giratoria con mi café y abrí mi laptop. Todo transcurrió con normalidad hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Estaba viendo un video cuando noté algo extraño en uno de los medidores de audio. Había un pico de volumen que no debería estar ahí. La programación en ese momento era música instrumental suave, sin voces, pero el medidor mostraba actividad vocal. Fruncí el ceño y subí el volumen de los monitores de la cabina para escuchar la transmisión en vivo. La música instrumental estaba sonando normalmente, pero debajo de ella, muy suave, casi imperceptible, había algo más, una voz, o más bien un murmullo, como si alguien estuviera susurrando por debajo de la música. Revisé todos los equipos. No había ningún micrófono activo. La señal venía directamente de los archivos de audio pregrabados. No debería haber ninguna voz. Aumenté el volumen del canal específico, aislándolo. El murmullo se hizo más claro. Era definitivamente una voz masculina, hablando en un tono bajo, urgente, pero no podía distinguir las palabras. Revisé los niveles de todas las fuentes de audio. Todo estaba normal. No había interferencia de ninguna frecuencia externa. La voz simplemente estaba ahí. Después de unos 5 minutos, desapareció. La música continuó normalmente. Probablemente fue alguna interferencia extraña, pensé. A veces las ondas de radio captan cosas raras. Conversaciones de radioaficionados, señales de taxis, cualquier cosa. Anoté el incidente en el registro técnico y continué con mi turno. Pero a las 3 de la mañana sucedió de nuevo. Esta vez estaba más alerta. El medidor de audio mostró actividad vocal y inmediatamente aislé el canal. La voz estaba ahí otra vez, pero ahora era más fuerte, más clara, y estaba hablando en español. ¿Pueden escucharme? ¿Alguien puede escucharme? Por favor. Necesito que alguien me escuche. La piel se me erizó. Agarré los auriculares y me los puse, aumentando el volumen todo lo que pude. La voz se hizo perfectamente audible, aunque todavía debajo de la música de fondo. Estoy atrapado, no sé dónde estoy, todo está oscuro, hace tanto frío. ¿Alguien puede escucharme? Por favor, digan que pueden escucharme. Mi corazón latía rápido. Esto no era una interferencia normal. Esta voz sonaba desesperada. Real. Agarré el micrófono de la cabina. Técnicamente no debía interrumpir la programación, pero esto parecía una emergencia. Hola, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? La voz se detuvo inmediatamente.
Silencio total, excepto la música de fondo. Esperé. 30 segundos, 1 minuto. Entonces la voz regresó, pero ahora sonaba diferente, sorprendida. ¿Me escuchaste? ¿De verdad me escuchaste? Sí, te escucho. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Estoy en algún lugar oscuro. No puedo ver nada. No puedo moverme. Solo puedo hablar, pero nadie me escucha nunca. Tú eres el primero en años. ¿Años? ¿Qué quieres decir con años? He estado aquí tanto tiempo, hablando, gritando, y nadie me escucha, nadie responde. Pensé que estaba solo, pensé que era el único. ¿El único qué? No entiendo. ¿Estás herido? ¿Necesitas que llame a alguien? La voz dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Ya es demasiado tarde para llamar a alguien. Para mí ya es demasiado tarde, pero tú puedes escuchar. Eso significa que eres especial, o que pronto estarás aquí conmigo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar, este edificio, está lleno de voces, todos atrapados, todos hablando, pero nadie escucha, solo la radio. La radio nos escucha, la radio nos captura. Esto no tiene sentido. ¿Quién eres? Dame tu nombre. Hubo una pausa larga. Luego, mi nombre era Fernando, Fernando Castillo. Trabajaba ahí, en esa estación, hace mucho tiempo. El nombre me sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes, pero no recordaba dónde. Fernando, ¿qué te pasó? No lo recuerdo completamente, solo fragmentos. Estaba trabajando de noche, como tú, solo en el edificio. Escuché algo en las transmisiones, una voz pidiendo ayuda, igual que yo ahora, y fui a investigar, fui al sótano. Y entonces, la voz se cortó. La música continuó normalmente. Los medidores de audio volvieron a niveles normales. ¿Fernando? ¿Sigues ahí? ¿Fernando? Nada. Se había ido. Me quedé sentado, con los auriculares todavía puestos, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una broma? ¿Alguien había hackeado nuestra señal? Pero la señal estaba encriptada, y la voz había respondido directamente a mis preguntas en tiempo real. No era una grabación. Busqué en internet. Fernando Castillo, Radio Milenio Rosario. Los resultados me helaron la sangre. Fernando Castillo había sido operador técnico nocturno de Radio Milenio FM en 2003. Había desaparecido una noche de noviembre. Llegó a su turno y nunca salió. Su auto estaba todavía en el estacionamiento a la mañana siguiente, pero él había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó. Revisaron todo el edificio. Nada. No había señales de lucha, no había sangre, no había pistas. Fernando simplemente se había desvanecido. El caso se enfrió. Nunca fue resuelto. Fernando Castillo seguía oficialmente desaparecido, y yo acababa de hablar con él, o con algo que decía ser él. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas solo en este edificio. No, pensé, no voy a quedarme aquí. Voy a llamar al gerente. Voy a reportar una emergencia técnica y me voy a ir. Pero antes de que pudiera tomar mi teléfono, todas las luces del estudio se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. Las únicas fuentes de luz eran las pequeñas luces LED de los equipos, creando un resplandor fantasmal verde y rojo en la oscuridad. Mierda, susurré. Busqué mi teléfono a tientas y activé la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la cabina exactamente como estaba. Nada había cambiado, pero el silencio era opresivo. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Pasos, viniendo del pasillo exterior. Alguien estaba caminando afuera de la cabina. Tap, 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 tap. Pasos lentos, pesados, acercándose a la puerta. La puerta de la cabina era de vidrio. Apunté mi linterna hacia ella. No había nadie en el pasillo, pero los pasos continuaban. Tap, 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 cada vez más cerca, y entonces se detuvieron. Justo frente a la puerta. Contuve la respiración. Mi linterna temblaba en mi mano, iluminando la puerta vacía. Entonces, lentamente,
La manija comenzó a girar. No había nadie tocándola. Simplemente giraba sola, centímetro a centímetro. «Aléjate», grité. «Quien quiera que seas, aléjate». La manija dejó de moverse, y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez no venía de los equipos de audio, venía del pasillo, justo del otro lado de la puerta. Dije que pronto estarías aquí conmigo, no mentía. No soy Fernando, no soy tú, déjame en paz. No soy solo Fernando, somos muchos. Todos los que desaparecieron aquí, todos los que escucharon las voces, todos atrapados. Y ahora tú nos escuchaste. Ahora estás conectado. Ahora eres parte de esto. No, yo no soy parte de nada. Una risa. Múltiples voces riendo al unísono. Algunas masculinas, algunas femeninas. Todas muertas de frío, vacías de humanidad. El sótano. Ve al sótano. Ahí es donde todo comenzó. Ahí es donde estamos. Ven con nosotros. Únete a nosotros. No voy a ir a ningún maldito sótano. Entonces nunca entenderás, nunca te liberarás. Las voces te seguirán. Cada transmisión, cada frecuencia, nos escucharás siempre, a menos que vengas, a menos que veas la verdad. Las luces se encendieron repentinamente. El pasillo estaba vacío. Los equipos volvieron a funcionar normalmente. La programación continuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Cada noche que trabajaba, las voces regresaban. No solo la de Fernando. Había otras. Docenas de otras voces. Todas susurrando. Todas hablando al mismo tiempo. Todas debajo de la música. Debajo de los programas. Siempre ahí. Intenté ignorarlas. Intenté bajar el volumen de los monitores. Usar tapones para los oídos. Pero no importaba. Las escuchaba de todas formas. En mi cabeza, como si se hubieran instalado en mi mente, y todas decían lo mismo: ve al sótano. El cuarto día, no pude más. Tenía que saber, tenía que entender qué estaba pasando. A las 2 de la madrugada, agarré una linterna grande, dejé la cabina de control, y bajé las escaleras hacia el sótano. El edificio tenía 2 sótanos. El primero era relativamente normal, área de almacenamiento, cuarto de mantenimiento, el antiguo calentador de agua. Pero había una puerta al fondo que llevaba al segundo sótano. Una puerta de metal oxidado con un candado viejo. El candado estaba abierto. No debería estar abierto. Nadie bajaba al segundo sótano. Según el gerente, estaba sellado desde hacía años por problemas de humedad. Empujé la puerta lentamente. Chirrió en sus bisagras oxidadas. Detrás había una escalera de concreto descendiendo a la oscuridad absoluta. Bajé lentamente. El aire se volvía más frío con cada escalón, más denso, más difícil de respirar. El segundo sótano era un espacio amplio con techo bajo, columnas de soporte y paredes de ladrillo desnudo. Mi linterna revelaba cajas viejas, muebles abandonados, cables eléctricos colgando del techo. Y entonces vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. En el centro del sótano había equipos de radio, equipos antiguos, de los años 60 o 70, transmisores, receptores, antenas improvisadas, todo conectado de forma caótica con cables que se entrelazaban como una telaraña, y los equipos estaban encendidos. Las luces indicadoras parpadeaban, los medidores de señal se movían. Algo estaba transmitiendo. Me acerqué lentamente. Había un micrófono viejo en el centro de la instalación, y estaba activo. La luz roja de "en vivo" brillaba débilmente. Entonces escuché las voces, todas las voces, viniendo de los equipos, docenas, quizás cientos de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas atrapadas en esa transmisión perpetua, todas repitiendo fragmentos de conversaciones, gritos, súplicas, risas. Un caos absoluto de sonido humano destilado en su forma más pura y aterradora. Y entendí, alguien había construido esto, hace décadas, un experimento, un intento de capturar algo, voces, almas, conciencias, no lo sé, pero funcionaba, de alguna manera horrible, funcionaba. Y cada persona que desaparecía en este edificio quedaba atrapada ahí, en esa transmisión sin fin, sus voces capturadas,
reproducidas eternamente, filtrándose a través de las frecuencias de radio, buscando desesperadamente ser escuchadas. Fernando. Y muchos otros antes que él. Una voz se destacó entre el caos. La de Fernando. Ahora entiendes, ahora ves. La única forma de liberarnos es destruirlo. Destruye los equipos, corta la transmisión, libéranos. Mi mano temblaba mientras me acercaba al panel principal. Había interruptores, cables, fusibles. Podía simplemente arrancar todo, destruir la instalación. Pero entonces otra voz habló, más vieja, más profunda, más aterradora. Si lo destruyes nos liberarás, pero también morirás. La energía contenida aquí es inmensa, una retroalimentación, una explosión de frecuencias, te destrozará la mente, te matará. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia los cables. Pero si no lo haces, continuó la voz, eventualmente te absorberá, como hizo con nosotros. Ya estás conectado, ya nos escuchaste, es solo cuestión de tiempo. Una trampa. Era una trampa perfecta. Destruirlo me mataría. No destruirlo me condenaría lentamente. Entonces tuve una idea desesperada. No lo destruiría, lo desconectaría. Cortaría la energía gradualmente, no de golpe. Desmantelaría el sistema pieza por pieza, permitiendo que la energía se disipara lentamente. Pasé las siguientes 3 horas trabajando metódicamente. Desconecté cables uno por uno. Apagué transmisores gradualmente. Desarmé la instalación con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Las voces gritaban, suplicaban, me maldecían, me rogaban que me detuviera, me rogaban que continuara. Un caos de opiniones contradictorias, pero continué, hasta que finalmente el último transmisor se apagó, la última luz se extinguió. Silencio, silencio completo por primera vez en horas. Y entonces, muy suave, escuché un suspiro colectivo, como si cientos de personas hubieran exhalado su último aliento al mismo tiempo. Y luego, nada. Subí del sótano cuando estaba amaneciendo. El edificio se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Nunca le conté a nadie lo que encontré. ¿Quién me creería? Simplemente renuncié al día siguiente, citando razones personales. Radio Milenio cerró 3 meses después. Problemas financieros, dijeron. Pero yo creo que el edificio simplemente ya no tenía la energía oscura que lo había mantenido activo durante décadas. El edificio fue demolido el año pasado. Ahora hay un estacionamiento en su lugar. Pero a veces, cuando paso en auto por ahí tarde en la noche, apago la radio. Porque ocasionalmente, muy ocasionalmente, todavía escucho voces en las estáticas entre estaciones. Voces que susurran, gracias, o tal vez sea solo mi imaginación. Tal vez fueron liberados realmente, o tal vez algunas voces nunca encuentran el silencio completo. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Eso es lo que pasó según Sebastián me contó. Me dijo que jamás volvió a trabajar en radio, que ahora tiene un empleo completamente diferente, lejos de cualquier tipo de transmisión. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué piensas. Y si alguna vez trabajaste en radio, televisión o cualquier medio de comunicación y experimentaste algo inexplicable, me encantaría conocer tu versión. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas experiencias. Descansa bien, cuídate mucho, y nos escuchamos pronto en la siguiente historia. Bye.